Jesús Silva Herzog Márquez, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Inédito, insólito, revela la orden del presidente de la República, furioso, porque esto puso de relieve, quedó de relevancia esta pésima actuación de las Fuerzas Armadas. Se dañan, se desgastan. Bueno, yo creo que es una disculpa inédita. Creo que no tenemos nosotros reconstrucción de unas palabras semejantes de un secretario de la Defensa Nacional. De la Defensa. Es un mensaje muy enérgico, es un mensaje que además se transmite a todos los cuerpos militares. Sí, por vía satélite llevaron la señal a las zonas militares, regiones militares, para que, bueno, no los 170,000 soldados, pero la mayoría así es. Entonces, lo escucharan y lo entendieran. Tiene un destinatario en la opinión pública nacional, en la opinión pública internacional, pero tiene también como destinatario a los propios militares que reciben del secretario de la Defensa Nacional pues un regaño y una advertencia de que no habrá ninguna tolerancia frente a estos excesos. Sin embargo, me parece que por muy enérgicas que sean las palabras de este grupo de funcionarios públicos, el secretario de la Defensa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el directivo Renato Sales Heredia, él es el comisionado de Seguridad Nacional. Independientemente de la coincidencia de todos estos funcionarios, pues me parece que el daño es enorme. Y no bastan simplemente las disculpas de los funcionarios públicos. Lo que tendríamos nosotros que ver es que efectivamente hay una capacidad para impedir que esto se repita, lo cual me parece muy complicado. Jesús, por llevar, no asegurar. A ti, sino por llevar las contras. ¿Sí? Por eso a mí no me quieren. Pero mire, yo pregunto a usted que está en la tele, no se quede ahí sentado. Si esto no se hubiera visto, si este video no se hubiera difundido, ¿estaríamos hablando, Jesús Silva Herzog, usted y nosotros, de ello? Pues yo creo que no. Desde luego que esto tiene que ver con estos nuevos mecanismos de comunicación que son ya incontrolables, porque incluso frente a muchas evidencias de violaciones de derechos humanos, como el caso de Tlatlaya, por ejemplo, pues la posición del ejército mexicano fue muy distinta. El ocultamiento, la negación. ¿Cuánto tiempo? Y ahora que puede ser mostrado a través del video, pues hay una reacción distinta. Pero pues esto ya también tiene dimensiones internacionales, Pepe. La candidata del Partido Demócrata, no sé si Hillary Clinton. Estas palabras las tienes ahí para compartirlas con el auditorio, pero me parece muy revelador. Sí, mira, le llamó la atención a Hillary Clinton. Ella es aspirante a ser la candidata presidencial del Partido Demócrata allá en los Estados Unidos. Ella se enteró del video y generó, te digo, reacciones. La precandidata Clinton urgió al gobierno de México a imponer altos estándares a las fuerzas militares y policíacas para evitar violaciones a los derechos humanos. Pidió reflexionar sobre cuál es la manera más efectiva de hacer frente a las ilegalidades, a los asesinatos, a las pandillas de narcotraficantes. Ya hubo respuesta por parte de la canciller mexicana a las declaraciones de la señora Clinton, quien por cierto fue entrevistada en un programa de la cadena estadounidense Univisión. La canciller Ruiz Massieu dijo que para el gobierno de México es un tema prioritario, por ello trabajan para enfrentar los retos pendientes en este ámbito. Así lo dijo Claudia Ruiz Massieu el día de hoy. El gobierno de la República tiene un compromiso total e indeclinable con la promoción y la defensa de los derechos humanos, y en conjunto el Estado mexicano durante décadas ha venido construyendo instituciones, programas, acciones en torno a este tema para fortalecer nuestro desarrollo en ese sentido. Esto dice la secretaria de Relaciones Exteriores, pero yo pregunto, ¿Hillary Clinton tiene la autoridad para hacer este planteamiento cuando el gobierno de su país en diferentes momentos ha golpeado, ha maltratado, ha atropellado los derechos humanos de sus prisioneros? Abu Ghraib, sí. La base de Guantánamo en Cuba, en fin, cantidad de situaciones y circunstancias donde el gobierno de Estados Unidos ha atropellado los derechos humanos, y yo no he visto ninguna comisión de expertos internacionales auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vaya a husmear
¿Qué hace Estados Unidos con los derechos humanos? Bueno, yo creo que haces una crítica muy válida. Si alguna imagen nos recuerdan este video de la mujer torturada, pues es a las vejaciones de los prisioneros de Abu Ghraib. Allá en Irak, hace 13 años. Los soldados norteamericanos vejan, humillan a los presos acusados de terrorismo, y la ausencia de garantías y de derechos que están que son catalogados como enemigos públicos del Estado norteamericano. Pero yo creo que no podemos negar, Pepe, que hay, no solamente por parte del gobierno y de los políticos norteamericanos, una crítica a lo que está pasando en México, sino que también esto sucede en muchos otros ámbitos internacionales. En Europa hay ya señalamientos del mal desempeño de México en materia de derechos humanos, y creo que no puede cerrar las puertas el gobierno mexicano a estas observaciones, a estas críticas. Recientemente vimos nosotros a altos funcionarios del gobierno mexicano negando que hay una crisis de derechos humanos en el país. Y me parece muy difícil, francamente, que se nos siga diciendo que este evento es un evento aislado, que es una anécdota que no es representativa de la política del Estado mexicano. Es una crisis generalizada de los derechos humanos, y me parece que debe tomarse con la mayor seriedad, no ninguneando lo que ha pasado, simplemente como se dice que esto es simplemente una anécdota que no es representativa de la política del Estado mexicano. Te voy a poner lo que dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre este tema de la tortura. El secretario de Gobernación dice: cero impunidad a quienes violen los derechos humanos. Sin lugar a dudas es un hecho inadmisible. Es de las acciones que no podemos permitir, que en búsqueda de hacer justicia o de generar la seguridad que queremos para todas las mexicanas y los mexicanos, pues se den estos hechos de parte de algunos elementos de alguna corporación o institución de seguridad. No lo podemos permitir. Es cero impunidad ante quienes transgreden los derechos fundamentales, los derechos humanos. La instrucción de parte del presidente es cero impunidad, y así lo vamos a demostrar una vez más, en este caso, en lo particular, para dos circunstancias directamente que queremos observar. Una es para que quede constancia del respeto a los derechos humanos de la población. Y en segundo lugar, para también dejar constancia que unos cuantos elementos no pueden dañar la imagen de nuestras instituciones. Estamos trabajando mucho por el respeto, por darles capacitación en el tema de los derechos humanos. Hoy mismo fue en coincidencia un evento por parte de la Policía Federal. En el Ejército se hace constantemente, en la Marina también se hace, en la propia Procuraduría General de la República, y bueno, lamentamos que unos cuantos elementos, en este caso 3 elementos, hayan hecho estas acciones que no podemos permitir y que por supuesto se van a castigar. La realidad, Jesús. Concluimos. Pues sí, más allá de lo que se nos diga, más allá de los discursos de los secretarios, sea de defensa o de gobernación, pues lo que importa es cuál es la realidad, cuál es la política efectiva de los cuerpos policíacos y de los cuerpos militares. Y creo que sí estamos muy lejos de tener un régimen de derechos humanos del cual pudiéramos sentirnos orgullosos. No faltará quien diga finalmente que estos son los riesgos de tener a los soldados en las calles y en las avenidas de las ciudades, combatiendo al crimen organizado, ante la incapacidad de las policías, no se diga municipales, estatales, para hacer lo que corresponde de acuerdo con sus ámbitos constitucionales. Son los riesgos de la seguridad. Gracias al maestro Jesús Silva Herzog Márquez por estar, como todos los lunes, con usted y por supuesto con uno.